Hermanos, buenos días a todos. Le doy gracias al Señor por poder compartir la palabra un domingo más con vosotros, y estoy seguro que habréis puesto este mensaje en las manos del Señor. Yo puedo decir que he orado para que el Señor me diera una palabra, para que el Señor me diera un mensaje para compartir con vosotros, y que el Espíritu Santo me ayudara para poder preparar la palabra, para poderla compartir con vosotros. Y estoy seguro que el Señor me ha ayudado para prepararla. También que el Señor he orado para que el Señor sea exaltado y la palabra pueda ser también presentada fielmente. También he orado para que yo sea invisible y al que podáis ver sea el Señor cuando se pone la palabra. Y también he orado para que el poder del Espíritu Santo me ayude a poder exponerla con sencillez y humildad. Y también he orado para que el Señor, si en mí hay alguna carnalidad, al yo poder hablar delante de vosotros, que el Señor quite esa carnalidad y que yo pueda poner la palabra fielmente. Estoy seguro que el Señor me va a ayudar a poder compartirla con vosotros. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno. Muchas gracias porque me permite compartir la palabra con mis hermanos. Muchas gracias, Señor, por lo que tú me has enseñado a través de esta escritura que he podido leer y preparar, Padre. Y quiero pedirte que tú ahora también prepares el corazón de mis hermanos para poderla recibir en humildad y poderla aplicarla a su vida, Padre. Y también, Padre, te pido que tú me ayudes a poder exponerla con fidelidad. Bendice, Señor, todos los cultos en toda la tierra, Padre. Y como dice tu palabra, que tú añadas, Señor, a la iglesia en este día también los que han de ser salvos. Y en especial te pido, Señor, si hubiera alguien aquí en esta mañana que no te conoce, que hoy pueda ser ese día donde pueda entender tu palabra, donde pueda, Señor, arrepentirse de sus pecados y acercarse a ti con fe y recibirte y creer en ti de todo corazón, Padre. Te lo pido y te di las gracias en el nombre de Jesús. Amén. También quiero decir aquí que le doy las gracias a mi hermano Paco por las portadas que él prepara para las predicaciones. De verdad que es un trabajo que él hace y cada día él lo hace mejor. Le doy las gracias a Paco por esa portada. La verdad que me había presentado 3 portadas, pero cuando vi esa portada entendí verdaderamente lo que iba a preparar de la palabra del Señor. ¿Veis unas manos presentando una copa, presentando una copa, y en un vaso, una copa, y dentro del vaso un corazón y una cruz, que tiene relación con lo que hemos leído en esta mañana, con el pasaje que hemos leído en esta mañana. Pero me llamó la atención las manos. ¿Por qué? Porque de lo que voy a hablar esta mañana, de esa ofrenda que el Señor hizo, el Señor la elevó a su Padre. Esas manos ahí levantadas, bebiendo esa copa y teniendo que participar de la cruz, que tenía que participar del bautismo que iba a participar, Él lo hace, nuestro Señor, como una ofrenda a su Padre. Dicho esto, ¿os acordáis cuál fue la última predicación que compartí con vosotros? ¿Quién se acuerda? La última predicación.
hace cerca de un mes, fue la semana antes del culto de bautismo. ¿No? ¿Quién se acuerda? O el texto sobre que prediqué. Hermano, ve lo importante que es, es que necesitamos cada día ir a la palabra, necesitamos aprender, necesitamos escuchar los mensajes, repasarlos, sacar las cosas más importantes de un mensaje. Y hermano, no pasa nada, porque a lo largo de la predicación vais a entender un poquito por qué os digo esto. La última predicación que compartí fue el bautismo en agua ordenado por Jesús. Ese fue el título, el bautismo de agua ordenado por Jesús. Y lo estuvimos viendo a la luz del texto de la Gran Comisión. ¿Os acordáis? A la luz del texto de la Gran Comisión, Mateo 28, del 16 al 20. El Señor le había dicho a sus discípulos que fueran a Galilea, a un monte, y que allí le daría una serie de instrucciones. Y ellos fueron, obedecieron al Señor, fueron a Galilea, y el Señor allí le dijo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y le dijo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Os acuerdas que hablamos de lo que era un discípulo, de que quién llegaba a ser discípulo, cómo el Señor era el que escogía a los discípulos en la otra predicación que compartí con vosotros? Y dice, y hacer discípulos a todas las naciones. Tenían que ir a todo el mundo. Y dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Eso era lo que tenían que hacer. Discípulos, seguidores de Jesús, tenían que bautizarlo a los que creían y eran discípulos, y después tenían también que enseñarle todo lo que Jesús le había enseñado a ellos. Y con una preciosa promesa, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ellos, para poder cumplir esa misión, tenían al Espíritu Santo y tenían, como dice la palabra, al Padre y al Hijo, por medio del Espíritu, en sus corazones. Esto fue lo que vimos en la última predicación, y me centré en el bautismo en agua, y expliqué qué era el bautismo en agua y qué es lo que simbolizaba y lo que representaban que los hermanos, tanto Mercedes como Francesco, iban a hacer el sábado siguiente, que fue el día que ellos se bautizaron. Pero hermano, para que esto pudiera ser una realidad, para que ellos pudieran cumplir esa gran comisión, tenía que ocurrir algo. Y lo que tenía que ocurrir en los discípulos, el Señor se lo dice a sus discípulos, a sus apóstoles, es que el Señor tenía que beber de un vaso y tenía que participar de un bautismo. Que es el texto que hemos leído en Lucas 12:50. De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él tenía que participar de un bautismo. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Y está en el contexto donde dice que fuego vine a echar al mundo. Y no la paz. No he venido a traer la paz, sino a echar fuego. Y dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. Habrá 5 en una casa, 2 estarán divididos, el padre con la hija con el padre, la nuera con la suegra. Está hablando de que él, cuando vino y dio su mensaje, había personas que lo iban a aceptar y personas que no lo iban a aceptar. Así que, a la luz del texto que mi hermano Antonio ha leído, Mateo 20, y Lucas 15:20, quiero que vengáis conmigo a una semana, aproximadamente una semana y media antes
de la entrada triunfal en Jerusalén. Ponemos el sí y nos vamos a una semana y pico antes de que el Señor entrara en Jerusalén montado en un pollino como el rey de Jerusalén, el rey de Israel ofreciendo el reino. Dice que Jesús subía a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Él venía, en este caso venía de la región de Perea, y venía para allá subir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Y él dijo, hablando con sus discípulos el día que la celebró, él dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Así que él iba a ser entregado cuando subiera a Jerusalén, y iba a ser entregado a los principales sacerdotes, iba a ser entregado a los escribas. Dice que le condenarían a muerte y le entregarían a los gentiles. Aquí los gentiles se refiere a los romanos. Los romanos habían conquistado a Israel, y en este momento la provincia de Judea y de Samaria estaba gobernada por un procurador romano, que en este caso y en esta fecha era Poncio Pilato. Así que dice que le entregarán a los gentiles, a Poncio Pilato, y le escarnecerán. La Biblia que Antonio ha leído dice: se burlarán de él y lo azotarán y lo crucificarán. Y hermano, esto dice que al tercer día resucitaría. Le harían todo esto, pero al tercer día resucitaría. Y hermano, esto no es la primera vez que el Señor le dice estas palabras a sus discípulos. No es la primera vez. Habéis visto que de arriba del texto, en letras negras, que no es palabra de Dios, dice: nuevamente Jesús anuncia su muerte. Si miráis en vuestras Biblias, en la Biblia pone arriba del texto que hemos leído: nuevamente Jesús anuncia su muerte. ¿Por qué? Porque ya el Señor había anunciado su muerte 2 veces antes. Y vamos a ver cuándo fue. La primera fue en Cesarea de Filipo. ¿Os acordáis lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo está en la región norte de la provincia, en lo que es la provincia de Traconite. Traconite, el que la gobernaba era Herodes Filipo, era un hermano de Herodes Antipas. Entonces, él allí, en Cesarea de Filipo, le hace una pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces dice que ellos le dijeron: uno, Juan el Bautista; otros dicen que el Hijo del Hombre es Elías; otro dice que es Jeremías o alguno de los profetas. Y hermano, aquí es cuando el Señor le lanza a cada uno de ellos esa pregunta tan importante. Pero mira que ahora no dice el Hijo del Hombre, ahora le dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora él estaba diciendo: yo os he dicho el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el título que él había escogido como representante del hombre, del segundo Adán que tenía que venir, y el Mesías que se tenía que manifestar. Y él le dice: ¿quién decís que soy yo? Y hermano, ¿quién contestó ahí la verdad? Fue Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor alabó esa respuesta, porque fue una respuesta que le había sido revelada por el Padre. Y le dijo: y yo en verdad te digo que tú eres Petro, en griego, pero la palabra ahí es Petro, y Petro es piedra.
tú eres piedra. ¿Por qué? Porque Pedro es una piedra viva que forma el templo de Dios, que es la iglesia. Pero mira lo que le dice, y sobre esta Petra, hay un juego aquí de palabras, Petros, Petra, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Y esa Petra significa roca. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era la roca? Como hemos cantado, siguieron a la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La iglesia está fundada sobre la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Los católicos romanos han cogido esto y ahí donde dice Petra, roca, han traducido y en ti, refiriéndose a Pedro, edificaré mi iglesia. Y hermanos, se equivocan. La iglesia está fundada sobre Cristo, que es la roca, que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta fue la primera ocasión que el Señor le dijo lo que iba a ocurrir. Y lo vamos a ver. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En esa ocasión, cuando le dice a Pedro, y Pedro dice que es el Dios viviente, entonces él le dice estas palabras. Y mira lo que hizo Pedro. Mira lo que hizo Pedro, hermano. Dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, aprovechó que el Señor estaba a lo mejor separado un poco de los otros discípulos, dice que tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué hizo el Señor? Pero el Señor, volviéndose hacia Pedro, le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Podemos ver que Pedro no entendió lo que el Señor le estaba diciendo, como vamos a ver. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Habla de una cruz que él iba a tener que sufrir y padecer. ¿Y qué le dice también? Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pedro había perdido en ese momento toda la visión que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento hablaba del Mesías sufriente. Pedro había perdido en ese momento, digamos que le puso Satanás ese pensamiento en su mente, y él perdió el comprender, como la palabra dice en Isaías 53, que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Juan el Bautista había anunciado y que tenía que ir a la cruz del Calvario para que pudiera haber salvación. Habían perdido totalmente esa visión. Y Juan el Bautista lo dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ellos sabían que un cordero, para que una persona pudiera acercarse a Dios, ese cordero tenía que ser derramado y tenía que morir. Y habían perdido esa visión. Y hermano, tener en cuenta una cosa, estamos ya casi al final del tercer año. 3 años Jesús enseñándoles, hablándoles del reino. Los mandó diciendo, predicar, el reino se ha acercado, hacer milagros, echar fuera demonios, etc. Pero en el momento ya que se estaba acercando, Pedro pierde esa visión de que el Mesías, el siervo sufriente, tenía que dar su vida
para que los pecados pudieran ser perdonados. En este caso, el Señor también le enseña otra vez más sobre esto que le estaba diciendo. ¿Os acordáis un poquito más tarde, una semana más tarde, de esto de Cesarea de Filipo? El Señor coge a 3 apóstoles y sube al monte de la transfiguración. Sube Pedro, Jacobo y Juan. Y en ese monte de la transfiguración el Señor se transfigura. El Señor se llena de los vestidos, se hicieron resplandecientes, se transfiguró delante de ellos y aparece Moisés y Elías en ese monte. Se cree que es el monte Hermón, donde el Señor se transfiguró. Y allí el Padre le da un mensaje a los 3 apóstoles y le dice: este es mi Hijo amado, a él oí. Dice que de pronto fue envuelto en una nube, la nube se quitó y de pronto ya aparecieron el Señor con Pedro, Jacobo y Juan. Pero el Padre dio testimonio de quién era Jesús y que tenían que oírlo a él. Bueno, bajaron de ese monte, habían visto al Señor transfigurado. ¿Y qué fue lo que pasó? Mirad lo que le dice el Señor. Y le dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. ¿Por qué? Porque no habían entendido que todavía que era necesario que para que pudieran ser perdonados los pecados y reconciliar al hombre con Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, tenía que morir y tenía que resucitar al tercer día. ¿Dónde tenían ellos puesta la mente? ¿En qué cosa estaban ellos pensando? Os voy a dejar unos textos para que cuando estéis en casa y veis el mensaje publicado, que lo leáis y lo meditáis tranquilamente. Ellos estaban pensando en Isaías capítulo 11. Ellos estaban pensando en Isaías capítulo 2, donde habla del reino universal del Mesías. Ellos estaban pensando en Miqueas 4 del 1 al 3, todas las armas se convertirán en rejas de arado y ya el hombre no se adiestrará más para la guerra. Ellos estaban pensando en las cosas terrenales, no en las celestiales. Y hermano, después de decirle al Señor esto, después de entristecerse en gran manera, mira la pregunta que le hacen al Señor. ¿Quién sería el mayor en el reino de los cielos? Esa fue la pregunta que le hicieron después al Señor. Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? El Señor dice que cogió un niño pequeño, lo puso delante de él y le dijo, y llamando a un niño lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. ¿Qué lección le dio el Señor? Para que pudieran entender un poquito. Si quiere entrar en el reino, primero, para poder entrar en el reino, os tenéis que ser como un niño. Y después os tenéis que humillar. En este sentido, ¿qué podemos decir de un niño? Un niño confía en su padre. Un niño acepta lo que su padre le dice, la revelación, lo que el padre le dice. Entonces, ¿qué ejemplo puso aquí el Señor? Para poder entrar en el reino, os tenéis que hacer como un niño y os tenéis que humillar. Yo le doy gracias al Señor porque si hemos entrado en el reino,
Si ahora estamos formando parte de la Iglesia y hemos entrado en el reino, es porque el Señor nos ha dado el poder ser como un niño y humillarnos delante de Él, reconocer nuestro pecado para que ahora pudiéramos estar en el reino y pudiéramos estar aquí alabando y glorificando al Señor. Esa lección le dio el Señor a sus discípulos. Y ahora llegamos a la tercera vez, que es el texto que hemos leído. Hemos visto la primera, la segunda, la que acabamos de ver ahora, se entristecieron en gran manera. Y ahora, la tercera vez. Dice que Jesús iba delante de ellos. El Señor iba delante de ellos. El Señor sabía lo que iba a Jerusalén y lo que iba a pasar en Jerusalén. Y estamos ya, hermanos, en el tercer año del ministerio del Señor. ¿Sabéis cómo se conoce ese año, no? El año de oposición. Hubo el año de preparación, el año de popularidad y el año de oposición. Bueno, pues aquí estamos ya en el año de oposición. Estaba a una semana y pico de que el Señor entrara en Jerusalén, lo arrestaran y lo mataran. Pero el Señor iba delante de ellos. Y el Señor los coge aparte y de nuevo le vuelve a hablar. Dice, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, lo condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Y hermanos, ¿cómo recibieron ellos estas palabras? Yo tengo que darle gracias al Señor porque una cosa muy importante, hermano, es que cuando veamos un relato de un tema determinado, si otros evangelistas lo cuentan, que lo leamos y lo comparemos. Comparemos lo que dice. Y Lucas nos dice cuál era la situación y cómo ellos se sintieron en ese momento que el Señor le dijo eso. Mirad lo que dice Lucas. Pero ellos nada comprendieron. Primero, de estas cosas y estas palabras le eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. Primero, no comprendían lo que el Señor le estaba diciendo. Segundo, esa palabra le era encubierta. ¿Y por qué le era encubierta? ¿Quién le encubrió esa palabra a los discípulos? Y dice que no la entendían. Tú me estás diciendo que vayas a Jerusalén, que te van a matar, que te van a prender, que tienes que morir, que tienes que resucitar. Y yo creo, hermano, que esto es ya lo que yo pienso, que fue Dios el que le encubrió esa palabra para que hasta que se cumpliera no la pudieran entender. Yo creo que fue Dios. Sin embargo, él sí conocía y sabía todo lo que le iba a ocurrir en Jerusalén. Y sabiendo todas esas cosas, él fue a Jerusalén a cumplir la voluntad del Padre. Él fue a Jerusalén para cumplir el plan perfecto del Padre. Iba a cumplir lo que estaba profetizado en las Escrituras, en la ley, en los salmos y en los profetas, conforme a la redención para que pudiera haber reconciliación entre el hombre y Dios. ¿Y cómo reaccionaron otra vez los discípulos a estas palabras? Nos lo vamos a ver ahora. Con una petición. Una petición. Esa petición la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, versículos 20 y 21 que hemos leído, y la encontramos también en Marcos, capítulo 10, versículos 35 y 37. Y hermanos, no hay contradicción aquí. Mateo nos dice que fue la madre de Jacobo y Juan la que le hacen la petición al Señor. Pero Marcos nos dice que fueron Jacobo y Juan. Y alguno puede decir, no, pues aquí hay contradicción. En un evangelio dice que fue la madre y en otro evangelio dice que fue Jacobo y Juan.
Hermano, yo me imagino, y tal como lo dice aquí, que fue la madre, pero iba con ellos dos. Y la petición que su madre le hizo, ellos la ratificaron después. Dice, Señor, concédenos lo que te estamos pidiendo. Y mira lo que le pidieron. Dice, entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Imaginad la cena, hermano. Imaginad la cena por un momento. El Señor estaba también un poco alejado de los otros discípulos. Y ahora viene la madre de Jacobo y Juan, con Jacobo y Juan, se acerca a Jesús y se postra ante ella, ante Jesús. ¿No imagináis la cena? De pronto viene, se tira al suelo, se postra ante ellos y mira la petición que le hace. Y le dijo, el Señor, ¿qué quiere? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué le responde el Señor? El Señor le respondió entonces, no sabéis lo que pedís. Hermano, estaban pidiendo incorrectamente. Le estaban pidiendo una cosa, primero que se la estaba pidiendo al Señor, y el Señor le iba a decir a ellos que el dar el lugar de privilegio que los apóstoles en su día tendrían, no era de él darlo, no lo va a dar Jesús, lo iba a dar el Padre. El Padre es el que da el lugar de privilegio que cada uno tendrá cuando lleguemos a la presencia del Señor. Estaban haciendo una petición que no era correcta, y hermano, ¿cuántas veces? Yo cuando llegué a este texto me paré aquí y digo yo, ¿cuántas veces podemos pedir nosotros peticiones que no son correctas delante de Dios? Que no sabemos lo que estamos pidiendo. Yo creo que muchas veces. Qué importante declaración. Mira lo que el Señor le dijo ahora. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Es una pregunta, ¿podéis beber del vaso? Y ellos contestaron, podemos. Yo creo que esas palabras de sí podemos no lo habían entendido ellos todavía verdaderamente bien. Ellos dijeron, podemos. Y mira lo que le dice el Señor ahora. A la verdad del vaso que yo he de beber, vosotros también vais a beber. Y del bautismo con que yo soy bautizado, vosotros también seréis bautizados. Está hablando en futuro para ellos. Ya lo veremos en el siguiente culto. Si Dios quiere, en el siguiente mensaje veremos cómo los discípulos, los apóstoles, participaron de ese vaso y de ese bautismo. Si Dios quiere, en el siguiente culto. Pero seguimos aquí. Él le dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, del bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Y le dice, pero el sentaros a mi derecha o a mi izquierda no es mío darlo, no lo voy a dar yo, sino es de mi Padre. El Padre es el que tiene los galardones para darle a los hijos de Dios. El Padre va a ser el que los va a dar. ¿Y qué podemos aprender, hermanos, de todo lo que hemos dicho hasta aquí? Algunas cosas. Yo he puesto 5 cosas. La primera, que los discípulos tenían sus mentes en el reino terrenal. Tenían sus mentes en las cosas de la tierra. Es lo primero que yo he podido descubrir estudiando la palabra. Segundo, que estaban preocupados más por su vida y las cosas físicas que por la obra de Dios, la obra de redención del hombre. Tercero, que estaban pensando entre ellos quién sería el mayor. ¿Quién va a ser mayor de nosotros? Nosotros estamos aquí con Cristo. ¿Quién va a ser mayor de nosotros? Cuarto, que no comprendían la revelación que el Señor le estaba dando una y otra vez, porque la palabra le era encubierta y eso produjo en ellos que estuvieran entristecidos. Quinto, no estaban pidiendo conforme a la voluntad del Señor.
estaban pidiendo egoístamente como piden y piensan la gente del mundo. El estar en lugar alto, el estar en lugar preeminente, en tener el primer lugar. Pero mira, hermano, el amor del Señor. El Señor le podía haber echado en ese momento una reprimenda, pero no. El Señor siempre intentaba hablarle para que ellos pudieran comprender lo que tenían que comprender. Y siempre enseñándole para que ellos después pudieran enseñar lo que Él les había enseñado. Mira lo que le dice. Que dar los lugares de honor en el reino de Dios iba a ser dado por el Padre. Que ellos iban a beber del vaso que Jesús iba a beber y iban a ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Cuando lo oyeron los otros discípulos, los otros 10, ¿qué hicieron? Se enojaron contra Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque ellos también de alguna manera estaban demostrando que lo que querían también era tener un lugar de preeminencia y que no hubiera nadie de ellos que estuviera por encima del otro. ¿Y qué les dice el Señor? ¿Cuál fue la enseñanza del Señor ahí cuando ellos le dijeron esto? Y le dice, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, entre los creyentes, entre los discípulos del Señor no va a ser así. ¿Cómo será? El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quieres ser grande delante del Señor? ¿Queremos ser grandes delante del Señor? Sirvamos. Sirvamos al Señor. Sirvamos como el Señor nos ha enseñado, con nuestros dones, como debemos de amar a nuestro prójimo. Sirvamos al Señor. ¿Quieres ser grande delante del Señor? Sirve. Sirvamos al Señor. Y dice, y el que de vosotros quiera ser el primero, que sea vuestro siervo. Y aquí viene algo también muy importante. Y le dice el Señor, amados discípulos, yo soy vuestro ejemplo. Yo soy vuestro ejemplo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Así, Él se pone de ejemplo. ¿Queréis saber quién va a estar en el primer lugar? ¿Quién está? ¿Queréis imitarme a mí? Imitarme a mí. Hermano, esta revelación no la comprendieron ellos hasta que después que el Señor fue resucitado. No la comprendieron. Todo esto lo tenían oculto y no lo entendían. Tuvo el Señor que beber del vaso y de la copa y tuvo que ser bautizado con el bautismo con que fue bautizado para que ellos entendieran verdaderamente estas palabras. ¿Y qué hizo el Señor para que la comprendieran? Hizo algo muy importante. El Señor le dijo que tenían que beber del vaso que el Señor iba a beber para que la pudieran entender. Y ahora yo me pregunto, ¿cuál es el vaso que el Señor bebió? ¿Qué copa fue la que el Señor bebió? Voy a decir algunas de las cosas que el Señor tuvo que beber, tuvo que participar de ellas para que nosotros pudiéramos entender y nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios. Hemos celebrado la mesa. Él tuvo que beber el vaso del desprecio y del rechazo. Sí, Él era el enviado de Dios, que traía la palabra de Dios. Y Él dio la palabra del Padre para que su pueblo la conociera y su pueblo andara en sus caminos. ¿Y qué fue lo que hizo su pueblo? A lo suyo vino y los suyos no les recibieron. Así que Él bebió la copa del desprecio y del rechazo. Él tuvo que también que beber la copa de que lo insultaran personalmente.
Ellos llegaron a decirle, los principales sacerdotes, los escribas llegaron a decirle: nosotros decimos bien que tú eres hijo de fornicación. ¿Qué le estaban diciendo al Señor? Mira, tu madre había tenido relaciones ilícitas con otra persona y de ahí naciste tú. Eso es lo que le estaban diciendo cuando le dice: nosotros decimos bien que tú eres nacido hijo de fornicación. Él tuvo que beber esa ofensa también y participar de esa ofensa que le dijeron los dirigentes religiosos. Él tuvo incluso en su casa que hubiera esa división que él nos decía, dos en la familia que pensaban de una manera y tres que pensaban de otra manera distinta. Él tuvo a sus hermanos que al principio no creyeron en él, en su propia casa. Después, gracias al Señor, creyeron en la palabra del Señor y en él, pero al principio no. Y eso él lo tuvo que vivir durante una serie de tiempo cuando él estaba ministrando para el Señor, para Dios. Otra cosa que tuvo que beber la copa fue los insultos después de estar haciendo las señales mesiánicas de abrir los ojos de los ciegos, que la lengua del mudo saltara, que le estuviera quitando los espíritus inmundos de la gente. Que tuvo que escuchar él, que le dijeran que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo por Belcebú. No es que tú eres el enviado, no, tú lo estás obrando por el demonio, tú estás haciendo todas estas cosas por el demonio. Esa copa también la tuvo que beber el Señor. Tuvo que beber también la copa que nos dice Lucas 4, del 16 al 21 y versículo 30, cuando él en la sinagoga, cogiendo el libro de Isaías, leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado para dar vista a los ciegos. ¿Sabe lo que hicieron allí en la sinagoga? Le dijeron que eso solo lo podía cumplir el Mesías. Lo echaron fuera de la sinagoga, lo llevaron a un monte y lo querían despeñar por el monte. Esa copa también tuvo que beber el Señor, al principio de su ministerio. De ahí ya se tuvo que ir a Capernaum a vivir. Tuvo que también que beber la copa que le dijeran que era un falso maestro y que incumplía el día del sábado, porque hacía el bien en el día del sábado. Tuvo que también que beber la copa de la persecución y la conspiración contra él. Tuvo que beber también la copa de que le crucificaran como un malhechor. A los que eran asesinos, los que estaban acusados de algún delito muy grande, lo crucificaban. Él tuvo que soportar eso también. Y fue acusado de blasfemia. ¿Y sabe por qué fue acusado de blasfemia? Por decir la verdad, hermano. Por decir la verdad lo acusaron de blasfemia. Por decir la verdad. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios que nos digas si tú eres el Hijo de Dios. Y él le dijo: tú lo has dicho, y desde ahora no me veréis más hasta que veáis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre y viniendo con poder. Por decir la verdad que era el Mesías, el Hijo de Dios, lo condenaron por blasfemia, por decir la verdad. Lo condenaron a muerte, ellos mismos, le escupieron, le dieron azote, 40 menos 1, lo azotaron 2 veces, como mínimo 2 veces, una los judíos, otra los romanos. Le dieron de bofetada, le quitaron la ropa, lo vistieron con un manto escarlata, le dieron el manto escarlata, le pusieron una corona de espinas, le dieron una caña como si fuera un cetro de los reyes. Se burlaron de él, le pusieron una venda en la cabeza, le pegaban y le decían que le dijeran quién era. Profetízanos, quién es el que te está pegando. Y hermanos, yo tengo aquí puesto, y estaban haciéndole todo esto a Dios. Es tremendo. Le estaban haciendo todo esto al Rey de Reyes. Le estaban haciendo todo esto a nuestro Señor Jesucristo, el hombre santo, que como hemos cantado, que no somos igual que nosotros,
que no tenía pecado, que era santo, sin mancha, que cumplió la ley perfectamente, a él le estaban haciendo todas estas afrentas. Y él estaba bebiendo esa copa. Bebió en la copa del sufrimiento. ¿Qué dijo él en el huerto de Getsemaní? Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tanto era lo que el Señor allí estaba padeciendo en ese momento, porque Él veía lo que iba a pasar, porque era Dios, también aparte de ese hombre era Dios. Y dice que Dios tuvo que mandar un ángel para que lo fortaleciera. Pero ¿qué nos dice también la carta a los hebreos? Dice que caían, en el Evangelio nos dice que caían gotas de sangre, de sudor, y un ángel los fortaleció. Pero ¿qué nos dice en la carta a los hebreos? Pero él, por el gozo puesto delante de él, menospreció la afrenta, los insultos, el oprobio, todo lo que le estaban haciendo. ¿Por qué? Porque él estaba buscando la reconciliación del hombre con Dios. Y hermano, cuando estaba allí, él pensaba en ti y en mí. Él pensaba en todos aquellos que iban a creer en él, en su sacrificio, y que iba a llevar a la gloria. Él estaba pensando en todo eso. Y el Padre puso los pecados del pueblo, porque él dice que salvará a su pueblo de sus pecados. Los pecados del pueblo los puso el Padre en Cristo. En aquella cruz, cuando estaba clavado en el madero, los puso en él. Y no solamente eso, hermano. La ira santa de Dios que tenía que caer sobre nosotros, cayó en aquella cruz sobre él. Cuando él estaba muriendo clavado en aquella cruz, nosotros estábamos con él, nuestros pecados estaban puestos en aquella cruz con él. Y ahí es donde está el bautismo con que tengo que ser bautizado. Tengo que morir, sepultado, sumergirme en el sufrimiento y tengo que resucitar. Ese es el bautismo de sufrimiento. Hemos visto varios bautismos, hemos estado hablando. Este es el bautismo de sufrimiento. Lo hemos leído en Lucas. Lo hemos leído en Lucas. De un bautismo tengo que ser bautizado y cuánto me aflijo hasta que llegue ese momento. Llegó el momento, clavado en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Clavado en la cruz del Calvario para llevarnos a Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Él se hizo maldición, se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. ¿Para qué? Para que pudiera haber salvación, para que pudiera haber perdón y para que pudiera haber reconciliación. Pensar en esto, hermano, 3 palabras. Perdón, salvación y reconciliación. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo en amor, en humildad y en obediencia. 3 cosas importantes: amor, humildad y obediencia. Fue obediente al Padre en todo, inclusive hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué fue lo que sostuvo a Cristo en la cruz del Calvario? Que tuvieran los clavos puestos. ¿Sabe lo que lo mantuvo allí en la cruz del Calvario? El amor por todos los hijos que iba el Señor después llevar a la gloria. Eso es lo que mantuvo al Señor allí clavado en la cruz del Calvario. ¿Y qué dijo él allí? Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Estoy aquí haciendo un sacrificio para que se puedan salvar. Se están burlando de mí, me están diciendo que me baje, me están diciendo sálvate a ti mismo,
injurias que le dijeron allí, barbaridades, pero él estaba allí y dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. ¿Qué dijo allí también? Importante: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El amparo que el Señor tuvo durante toda su vida, toda la eternidad y toda su vida, en aquel momento el Padre le volvió el rostro al Señor. ¿Para qué? Para que pudiera el Señor llevar a cabo el sacrificio para poder quitar el pecado. Era necesario 3 horas, desde las 9 lo clavaron y a las 3 de la tarde entregó el Espíritu. A las 12 dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y casi a las 3 de la tarde el Señor dijo: consumado es. La obra que me diste para quitar el pecado, Padre, la he cumplido. La he cumplido. Sin tener un pecado, soy el Cordero que ha ofrecido su vida para que los pecadores que en mí pongan la confianza puedan vivir y sus pecados puedan ser perdonados y puedan tener una relación conmigo. Y aquí hay también varias cosas importantes a tener en cuenta, que el Señor le enseñó también a sus discípulos. Primero el sufrimiento, después la gloria. Primero el sufrimiento, después la gloria. En su primera venida la humillación y el sufrimiento. En su segunda venida la gloria, la victoria y la instauración del reino. Primero también la muerte y resurrección para que pudiera haber vida y salvación. Sin muerte y resurrección no había ni vida eterna ni salvación. Primero la muerte y la resurrección. Primero la humillación y después la exaltación. Y así será, hermano. Primera venida, como he dicho, la humillación, el rechazo, la muerte, la resurrección, pero después llegará el momento, como dice la palabra, que el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Tremendo, hermano. Llegará el día en que todo el mundo tendrá que reconocer que Jesucristo es el Señor. Pero habrá algunos que ya lo hemos reconocido en esta vida y estaremos con Él para darle la gloria. Pero habrá otros que no hayan creído en Él y llegará el momento en que tenga que caer sobre ellos la ira justa de Dios, al cual han rechazado. Por eso, en esta mañana, quiero decirte una cosa. El Señor ha bebido la copa, el Señor ha participado de ese bautismo en la cruz del Calvario, ha muerto y ha resucitado para que te puedas salvar, para que puedas tener la vida eterna, para que puedas glorificar verdaderamente al Señor. Y hermanos, ellos no comprendían, en lo que hemos visto, ellos no comprendían nada de lo que estaba pasando. ¿Qué fue necesario para que lo comprendieran? El primer día de la semana, cuando el Señor resucitó, se le presentó con un cuerpo glorificado, lo vieron sus manos, Él pidió hasta de comer, darme de comer para que vean que un espíritu no tiene cuerpo como yo, que como y demás. ¿Y qué fue lo que le hizo el Señor? El Señor dice que le abrió el entendimiento para que pudiese comprender las Escrituras. Y le dice: así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y le dijo que esperaran en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Y dice que durante 40 días que el Señor estuvo con ellos después de resucitar, los 40 días estuvo hablándole del reino de Dios, del reino de Dios, del reino de Dios. Él se iba, lo iba a dejar a los 40 días, tenía que ascender a los cielos, hablándole del reino de Dios.
Y ya le había abierto el entendimiento, pero ellos seguían pensando en el reino terrenal. Ellos todavía seguían pensando en las profecías que decía el Antiguo Testamento del reino terrenal. Y mira la pregunta que le hacen. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Restaurará el reino a Israel en este tiempo? Ellos estaban pensando en lo que el Señor le había dicho en Lucas 1, el ángel a María, versículos 32 y 33. Le había dicho que el Señor reinaría sobre la casa de David, que su reino sería eterno, y demás. Y entonces en eso estaban pensando. ¿Pero qué le dice el Señor? No toca a vosotros saber los tiempos y las edades que el Padre ha puesto en su sola potestad. Y le dijo, ir a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Y le dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hermano, tuvo el Señor que abrirle el entendimiento, tuvo el Señor que seguir aclarándole cosas que tenían que ver con el reino de Dios. Le dijo también que cumplieran la gran comisión. Y ahora ellos, habiendo comprendido verdaderamente lo que ocurrió en la cruz, es cuando ellos tenían que salir a todas las naciones y tenían que enseñarle todo lo que el Señor les había enseñado. Yo me lo imagino, ¿eh? Ahora tenían que salir a todas las naciones, los apóstoles. Venga, ahora partiendo de Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos que ir a predicar. ¿Y qué le dice el Señor? Y con esto voy a terminar. Bienaventurado cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Le dijo también, si el mundo os aborrece, sabed que a mí, le dijo el Señor, me han aborrecido primero. No nos extrañemos, hermanos, cuando el mundo nos aborrezca, cuando nos mire por encima del hombro, cuando nos digan que somos unos fanáticos. No, al Señor le dijeron muchas más cosas, como hemos visto. También le dijeron, viene la hora cuando os expulsarán de la sinagoga y cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso se lo dijo el Señor estando con ellos antes de morir en la cruz. Y dice por qué lo hará. Porque no conocen ni al Padre ni a mí. Porque no conocían al Señor. Como he dicho, aquí lo vamos a dejar en esta mañana. Los discípulos del Señor tuvieron que beber la copa que el Señor bebió y tuvieron que participar del bautismo. Para el próximo culto veremos a los discípulos del Señor cómo se cumple lo que el Señor le había dicho. Vamos a meditar en cada uno de ellos un poquito, para el próximo culto que yo comparta con vosotros, y vamos a ver a dónde fueron cada uno. Vamos a ver qué pasó cuando ellos ahora van con ese mensaje a compartirlo y cómo verdaderamente las palabras del Señor se cumplen. Vamos a orar al Señor. Señor y Padre, queremos darte muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por tu plan perfecto de salvación. Muchas gracias, Padre, por tu Hijo, por dejar la gloria, hacerse hombre y por beber aquella copa que tú le habías puesto por delante, Padre, para que el hombre se pudiera reconciliar contigo. Muchas gracias, Jesús, por ocupar mi lugar en la cruz. Muchas gracias por enviar también a tu Santo Espíritu, para que nos buscara, para que nos llamara, para que nos convenciera de pecado
para que nos diera un nuevo corazón con el cual poderte amar, seguirte y glorificarte. Te pido, Señor, que tú nos ayudes ahora también, como le dijiste a tus discípulos, a ser testigos fieles de lo que ocurrió en aquella cruz. En aquella cruz tú moriste para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y te damos gracias porque la sangre tuya, Señor, tiene poder para limpiar de todo pecado. Ayúdanos para testificar y compartir el mensaje del Evangelio. Y añade, Señor, como he dicho, a tu iglesia los que han de ser salvos. Y si aquí hubiera alguien, Padre, como dije al principio, que tu Santo Espíritu lo convenza de pecado, lo redarguya, le dé el don del arrepentimiento y que con fe pueda acercarse a ti, confesarte en su corazón y creer en ti y ser salvo, Padre. Muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.